¿Qué tal, queridos amigos? Acabo de leer una nota que me pareció pues muy curiosa y además pues sin fundamentos reales, en el sentido de que la mayor parte de los mexicanos cree que Claudia Sheinbaum, la marioneta de Andrés Manuel López Obrador, se va a situar en la presidencia de la República. Yo francamente opino lo contrario. Opino lo contrario por varias razones. En primer lugar, tenemos conciencia de que grandes grupos de miembros de esta sociedad mexicana no están de acuerdo con la marioneta y están en contra de la cuarta transformación. Es cierto que aunque parezca increíble, todavía hay quienes creen que Andrés Manuel es un presidente modelo, a pesar de que lo único que puede ofrecer son obras que no han servido para bendita la cosa, ni tampoco ha sido un presidente que se haya manifestado por la eficacia de su administración, al contrario, ha sido un fracaso. Exalta las remesas de los mexicanos en el exterior como una de sus victorias y exalta, por ejemplo, el hecho de que haya un dólar que no esté tan fuerte ante el peso mexicano como su proeza máxima. Ninguna de las dos cosas tiene que ver con su gobierno. Bueno, lo de las remesas sí, porque son más los mexicanos que tienen que emigrar por falta de oportunidades en su país. Y lo de los asuntos que tienen que ver con la paridad del dólar con el peso, pues tenemos que entender que son movimientos bursátiles, económicos, financieros, que vienen de otras partes del mundo, que no es un asunto que solamente radique en México, que ha sido favorable para las exportaciones, pero la cosa, pregunto yo, es cuáles exportaciones, porque resulta que la mayor parte de la inversión pública ha servido precisamente para la ociosidad. El dinero que se les entrega a los adultos mayores en cantidades cada vez mayores, de acuerdo a cómo se vayan acercando a las elecciones, y a los ninis y a las mujeres embarazadas, a los que pues tienen problemas de movilidad, los handicap, todos estos que forman parte importante también de la población mexicana, podrían ser elementos que desde sus casas pudieran aportar algo. Algunos viejecitos, pues ya muy viejecitos ya no, pero caramba, hay muchos mayores de 60, de 65 años que pueden tener todavía capacidad para desde sus casas o de donde puedan hacer trabajos que puedan rendirse a favor de la productividad, que es lo que no ha hecho López Obrador. No ha hecho a México un país más productivo, sino que ha hecho a un país más empobrecido, que es lo que realmente ha servido como bandera de su gobierno, el gobierno de los pobres, sí, hacernos a todos pobres. Esto es lo que verdaderamente lastima, pues, todo concepto de inteligencia. Miren, Claudia Sheinbaum es una marioneta. No hay nadie que dude eso. No tiene personalidad propia. Se deja guiar, acaso por instinto, por los señalamientos de Andrés Manuel. Lo visita secretamente cada vez que puede y saca de él algunos consejos para hacer campaña, que de eso sí sabe Andrés Manuel, porque ha estado mucho tiempo en campaña. De hecho, lo sigue estando a pesar de que es presidente de la República, o mejor dicho, mandante pelafustán, como yo le llamo, porque no es un político que obedezca a la soberanía popular, sino que pretende mandar sobre todos nosotros, sumirnos y volvernos, claro, un país más sumiso del que habíamos sido hasta antes de su presencia en el Palacio Nacional. Desgraciadamente, para México, todo indica que quieren hacer una elección de Estado en junio próximo. Ya hay, ya hay muchos grupos de la sociedad que se están moviendo, no solo para evitar que esto ocurra, sino también para ser un valladar contra las ambiciones desbordadas del grupito de la Cuarta Transformación.
No puede funcionar una elección cuando el presidente mete las manos. Yo no sé qué le pasa al INE, que no ejerce ya medidas cautelares serias para atarle las manos al presidente. Hay que atarle las manos al presidente. En una democracia se vale eso y más. Y sobre todo cuando es necesario, absolutamente necesario, indispensable, diría yo, que el titular del Ejecutivo deje fluir de manera tranquila y razonable el voto popular. Que no atemorice, que no condicione sus recursos a los viejos, a los adultos mayores, a los niños, etcétera, sino que ejerza la política social con grandeza de miras y no con fines electoreros. Esto es algo que se tiene que recalcar, porque no es del bolsillo de Andrés Manuel de donde salen los recursos para tratar de estabilizar el país profundamente dividido, radicalizado por obra y gracia del propio Andrés Manuel. Si Andrés Manuel presume que tiene un índice de popularidad muy grande, cosa que es de dudarse porque realmente no lo siento así, aunque reconozco que hay millones de mexicanos que lo apoyan porque están pues ciegos. Parece que les quitaron la venda de los ojos, o mejor dicho, le pusieron 3 vendas a los ojos. Discúlpenme por el derrape, pero el asunto es que hay quienes creen a ciegas en este personaje. Y yo insisto mucho en que aún con la popularidad de Andrés Manuel, no debe Andrés Manuel desechar, el mandante pelafustán no debe desechar que hay millones de mexicanos, no que lo desprecian, eso sería lo de menos, como ha pasado con los expresidentes que han pasado por la oficina presidencial en las últimas décadas. Nunca ha habido un presidente, lo digo sinceramente, como testigo que soy de la historia de este país, que en su radicalización de los mexicanos haya engendrado tanto rencor y tanto odio contra él. Y esto también es peligroso, porque está viviendo los últimos 9 meses de su periodo y seguimos hablando de él, seguimos hablando de los peligros que pueden ocasionarse como consecuencia de su soberbia, de su terquedad, de la absurda actitud de asegurar su continuidad en una perversa actitud conformista deplorable y sin darse cuenta de que ha lastimado a muchos sectores de la población, a los transportistas, a los médicos, a los burócratas incluso, a tantos y tantos y tantos más que verdaderamente debería preocuparse, como lo está haciendo, nada más que no lo dice, al no darse ya baños de pueblo, al irse despacito a dar sus conferencias de prensa mañaneras en los cuarteles cuando sale de la Ciudad de México, en donde está también muy bien blindado el Palacio Nacional, a punto tal que las puertas cerradas le abrieron las puertas del país a la candidata opositora Xochitl Gálvez. Esta es la gran diferencia. Yo no voy a caer en el elogio vano de la precandidata del Frente Amplio Opositor o del grupo Amor y Fuerza, sino sencillamente estoy planteando que la marioneta Sheinbaum no acapara las simpatías de los mexicanos, al contrario, se le ve como una derivación de lo peor, no de lo mejor de la Cuarta Transformación. Imagínense, su coordinador de campaña, o quien dijo que era coordinador de campaña, uno de los, está vacacionando en Venecia, en Italia, Gerardo Fernández Noroña, el hombre que más ataca a los fifís, el hombre que más insulta a los conservadores, el hombre que cuestiona el estilo de vida de quienes han sido predecesores del señor López, en Venecia, jugando a las góndolas, recreándose la vista. Y luego se pasó
el año nuevo también en Italia. Y a Claudia Sheinbaum, pues que le ayude su marido, Jesús Tarribas, que ya sabemos está ligado profundamente a los cárteles del narcotráfico y es buscado y ya está en la lista negra de los buscados por la DEA y por el gobierno de los Estados Unidos. En estas condiciones es muy difícil que Claudia Sheinbaum pueda llegar a la presidencia de la República. No me la imagino con la banda presidencial. Le va a quedar tan floja que nunca va a poder sostenerla. No seamos tontos. Analicemos la realidad como es y veremos que el único que está seguro que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta es Andrés Manuel, para que pueda retirarse a su rancho La Chingada para ser el mandamás detrás del trono. Lo siento, pero no me van a callar y lo digo con cero cobardía.